horrible. Ya. Buenas tardes, chiques y chicos. Vamos a hacer el auxiliar 5 hoy día, o 6 hoy día, y el auxiliar 7 la próxima semana, los dos de flujo de caja. Para mi parecer, el auxiliar, o sea, este es el tema más importante del curso, así que les recomiendo mucho que pongan atención hoy día a la clase o al video cuando lo vean, eh, porque si no entienden mucho de esto, quizás estén complicados para lo que viene el semestre, ¿ok? Además que esta es la base para su proyecto semestral, así que cualquier duda súper disponible para que conversemos, puede ser mientras tanto estamos en la clase o incluso después. Ojalá que no mucho después, pero puede ser después también, ¿ok? Lo que vamos a hacer como siempre, voy a hacerle un resumen cortito de la materia. Si se va al internet, escríbanme en el chat porque en verdad quizás no lo escuche. Así que espero que no pase, pero uno nunca sabe. ¿Ok? Entonces, como les dije, lo que nosotros vamos a ver ahora es el flujo de caja. En particular, este flujo de caja lo que nos permite es analizar la rentabilidad de nuestro proyecto. ¿Ok? Vamos a definir diferentes características de un proyecto y en base al BAN, que es nuestro indicador principal, vamos a definir si es que el proyecto es rentable o no. ¿Ok? Entonces, primero, y antes de eso igual les comento que el flujo de caja, la rentabilidad, lo que nos permite es tomar decisiones en una empresa, ¿ya? Todas las empresas y todos los proyectos hacen flujo de caja porque si es que un proyecto no es rentable, uno puede decidir no hacerlo o pensar en otro proyecto con otras características, ¿ok? Entonces, el flujo de caja se divide en dos partes. La parte superior, que se llama flujo de caja operacional, donde están las características principalmente de flujos periódicos, como los ingresos, los costos de todo el proyecto, y los flujos de capitales, que está en la parte inferior del flujo de caja, que tienen relación directamente con lo que sustenta el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que son los dineros que sin ellos nosotros no podríamos realizarlo en la base, ¿ok? En nuestra base de la economía del proyecto. Si tienen dudas me paran, no hay problema. Y para los que están llegando recién, estoy haciendo un resumen de flujo de caja, ¿ok? Entonces vamos a ver primero la parte superior, pero antes de eso, hay que definir algo importante de un flujo de caja, que se llama horizonte de evaluación, que es principalmente a cuánto tiempo voy yo a evaluar un proyecto. Por ejemplo, imaginemos que yo voy a hacer una evaluación de proyectos de autoeléctricos, de un proyecto de autoeléctricos, entonces tengo que saber yo más o menos cuánto va a durar un autoeléctrico, y lo que sabemos ahora es que aproximadamente están durando, tiene una vida útil de aproximadamente 10 años. ¿Ok? Entonces ese es un buen número para yo evaluar un proyecto de auto eléctrico. ¿Ok? Cada uno en su trabajo va a tener que definir cuál es su horizonte temporal, puede darse las características que definan su proyecto principales, por ejemplo, si van a comprar máquinas, la evaluación o sea, cuánto es la vida útil de esa máquina, etc. ¿Ok? Ustedes tienen que verlo. En general, en estos ejercicios son súper directos, incluso se dice literalmente cuál es el horizonte temporal, y otras veces tienen que definirlo en base a, no sé, al activo fijo con más horizonte de evaluación, por ejemplo, o sea, más vida útil. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Es bien directo el horizonte de evaluación. Si tienen dudas, me paran nomás. Si no, sigo. Ya, entonces vamos a hacer primero la parte superior que se llama flujo de caja operacional. Aquí vemos la parte de todo el flujo de caja operacional, si se dan cuenta, es un Excel tal cual, que tiene diferentes características. ¿Ya? Esto es lo que tengo entendido que han visto todas estas últimas 4 clases de flujo de caja. Más adelante van a ver como 2 o 3 más, y ya con eso tendrían la base suficiente para poder responder una pregunta de flujo de caja del control, que se viene después de la vuelta de vacaciones. Entonces, vamos por parte. Primero tenemos los ingresos y los costos. Los ingresos en general son P por Q, precio por cantidad, y los costos también son cantidad por Q. Estos son los costos variables. Ya también hay costos fijos que tienen relación directa con sustentos básicos de tu propio proceso, ¿ya? Que no tienen relación con la cantidad, son fijos. ¿Ok? Así que estos en general son bien directos, P por Q o C por Q. ¿Ok? Como lo hemos visto en otros cursos de economía y en otros cursos de la vida. Por otro lado, tenemos los gastos de administración y ventas, lo que nos permite analizar principalmente lo que son los sueldos de las personas, las comisiones que se le entregan a estas personas por trabajar. Consideren que hay gente que recibe dinero por traer, no sé, un nuevo cliente a la empresa y eso se le entrega una comisión. Eso está incluido en gastos de administración y ventas. Y además otro insumos de oficina, insumos de agua, electricidad asociados a estas oficinas, que no es lo mismo porque, por ejemplo, si tuviéramos un proyecto de agua y electricidad que tenemos costos variables y costos fijos relacionados con agua, ahí no está incluido acá, ¿ok? Son precisamente los insumos de oficina, eso principalmente. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Depreciación.
Bueno, aquí está, pero por una décima, ¿quién me puede explicar en palabras lo que es la depreciación? Es cómo disminuye el valor de un activo o algo en general a través del tiempo y se puede relacionar con la vida útil o con que este pierde valor en el mercado. Ya, tal cual, ¿cierto? Yo le voy a dar un ejemplo tangible. Por ejemplo, si nosotros nos compramos un teléfono o un auto, cualquier activo, por solo comprarlo, tu teléfono ya o auto vale menos. Solo por, no sé, si sacas el auto del automotora después de haberlo comprado, ya vale un palo menos. ¿Por qué? Porque tu activo se depreció, dado que ya no está en el local principal de la automotora, sino que está funcionando. ¿Ok? En general, la depreciación, nosotros tenemos diferentes formas de analizarla. Esta es la depreciación lineal, que es activo fijo, que significa el costo del activo. Por ejemplo, el de un auto, no sé, vale 8 millones de pesos, y la vida útil es cuánto tiempo se espera que este tenga una vida útil contable. En general, la vida útil está dada por el fabricante, y nosotros, si es que vamos al servicio de impuestos internos, que es en la página oficial de impuestos del país, uno puede encontrar una tabla con la vida útil de todos los activos, ¿ok? Entonces, esta vida útil está dada por el fabricante y está definida en el servicio de impuestos internos, ¿ok? Entonces, la depreciación lineal es igual al costo del activo fijo, por eso se escribe activo fijo, partido en vida útil. Entonces, si por ejemplo tenemos el auto que vale 8 millones de pesos y una vida útil de 10 años, la depreciación anual de este activo fijo es de 800.000 pesos. 8 millones partido en 10. ¿Ok? Esto es para depreciación lineal. Hay dos tipos de depreciación que van a ver en clases que también les pueden servir en los controles. Así que igual les recomiendo estudiarlo. ¿Ok? Y por último, la depreciación acumulada es la suma de las depreciaciones anuales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el primer año tenemos una depreciación de 800.000 pesos, que fue lo que vimos recién para el auto, la depreciación acumulada para 3 años es 800.000 por 3. ¿Ok? ¿Dudas? Tengo una duda, claro, ¿Vale? estamos hablando de esa depreciación que va a ir ahí en el flujo de caja, es la depreciación de todo lo que podamos depreciar. Exacto. O sea, si tenemos Exacto. instalaciones, si tenemos maquinaria, todo eso en una hoja aparte, se calcula cuál es la depresión total y esa es la que metemos en el flujo final. Exacto, tal cual. Tal cual. En un proyecto chico es fácil, pues, porque vaya a tener, no sé, 4 maquinarias o 4 activos que depreciar, pero claro, las empresas grandes tienen, no sé, 100 activos. Pues. Entonces, ahí necesito, claro, como dices tú, una nueva pestaña donde calculen la depreciación total. Ya. ¿Ya? La Y Duda, es, depreciación acumulada, dale tú. no, dale, dale. ya, yo le doy. ¿Quién quiere? Si quiere, si Ya. quiere levantamos la mano para que vayamos ordenaditos, si quiere. ¿Ya? Pero dale, Francisco. ¿La depreciación acumulada era de todos los activos o era solo de uno? De todos. De todos los activos. O sea, tú puedes hacer la depreciación acumulada por activo y también puedes hacer la depreciación acumulada para todos los activos. ¿Se entiende? ¿No? Lo explico. Entonces la definición es temporal. Onda, calcula la depreciación acumulada por 3 años, por ejemplo. La depreciación acumulada a 3 años o a 5 años. Ah, ya. ¿Ya? Aunque yo deprecie mi equipo 10 años, puedo ponerlo en 3. Ponte tú. Sí, claro. Es como tú, según un horizonte temporal que te definas, puedes sacar una depreciación acumulada. ¿Ok? Supongo que tú silencio es que me entendiste, ¿cierto? ¿Sofi? Sí. ¿6, Sofi? Te iba a preguntar, es que dijiste como la depreciación acumulada iba a ser como sumar. Sí, ¿Y se suma así tal cual el valor? sí. Como para tenerlo considerado, si es que hay que hacer como una conversión o algo por el estilo. No, no, no. Tú sacas una depreciación anual de todos tus activos o del activo que quieras, en verdad, tú lo defines, y sumas la cantidad de años que te definas tu propia depreciación acumulada. Si son a 3 años, sumas depreciación de año 1 más depreciación de año 2, o sea, sí, más depreciación de año 3. Y eso saca una depreciación acumulada de 3 años, a los 3 años. Ya. ¿Ya? ¿Sí? O sea, eso sería lo mismo que dijiste, si es 800.000 pesos, 800.000 por 3. Exacto, sí. Ya, Eso, ok. así mismo. ¿Ya? Gracias. De nada. Y algo importante, chiques, es que la depreciación no es plata real. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el servicio de impuesto interno no es que me quite plata porque mi activo se esté depreciando, sino que es algo contable, ¿ok? Entonces, como no es plata real, que no me quita el servicio de impuestos internos, esta depreciación después se devuelve. Mira, si se dan cuenta, tenemos el signo menos acá, estamos en la utilidad antes de impuestos, la utilidad después de impuestos, y después la depreciación se devuelve con el mismo signo, o sea, con el signo contrario, perdón. O sea, si por ejemplo acá la depreciación anual son menos 15.000, acá son más 15.000 y se devuelve después de impuestos. O sea, solamente sirve para calcular los impuestos. ¿Ok? Eso pasa con todas las variables que no son platas reales, que son platas contables. ¿Ya?
Eso. No quiero entrar mucho en detalles ahora porque si no se va a hacer muy largo el video, pero mientras hagamos los números van a entender muchas cosas, ¿ya? Entonces, luego, teniendo clara la depreciación, vamos a los intereses. Ya los intereses tienen relación directa con los préstamos. Y nosotros, si se acuerdan de algunas clases anteriores, ¿cómo se sacan los préstamos? A través de las tablas de pagos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con tablas de pagos, o sea, con préstamos, perdón, tenemos que hacer tablas de pagos para ver la amortización, los intereses, la cuota y el préstamo total, ¿ok? Que lo vamos a hacer también en el ejercicio, así que no se asusten. Por otro lado, la pérdida del ejercicio anterior tiene relación directa con que, por ejemplo, si la utilidad antes de impuestos de un periodo fue negativa, o sea, cuando nosotros tenemos utilidad de impuestos negativa, nosotros no nos pueden quitar impuestos, ¿ya? Los impuestos no pueden ser positivos, porque imagínense lo siguiente. Aquí la utilidad de impuestos es menos de 10.000, y aquí le ponemos impuestos 25%, el 25% de 10.000 son 2.500, ¿cierto? Pero no puede haber un signo negativo, no es que si, por ejemplo, el servicio de impuestos internos nos devuelva plata, eso no existe, ¿ya? Entonces, cuando la utilidad de impuestos es cero o negativa, no nos quitan plata, y en ese caso, la utilidad de impuestos pasa al periodo siguiente como pérdida del ejercicio anterior, ¿ya? Esto es enredado, así que cuando, en particular en esta clase no lo vamos a ver en detalle, pero en la próxima que tenemos un ejercicio con esta parte lo vamos a entender bien, ¿ya? Pero precisamente nos sirve porque... Vale. Eso sería como anual. Por ejemplo, si el primer año yo tengo utilidad negativa, el siguiente año eso pasa como pérdida del año anterior. Eso se refiere Exacto. con... Ya. Tal cual, eso mismo. ¿Ok? Y lo que le iba a decir es que este mecanismo sirve principalmente para las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes los primeros años tienen no tienen muchas ganancias. Están recién creando sus proyectos, sus empresas. Entonces es posible que tengan muchas pérdidas. Lo que el Servicio de Impuestos Internos busca es incentivarlos a que sigan emprendiendo, no quitándole impuestos, sino como ir acumulando los impuestos para los próximos periodos, cuando ya tengan un mejor flujo de caja, ¿ok? Y ahí puedan pagarlos, ¿ok? Si no, todas las empresas chicas quebrarían. Esa es la idea, ¿ok? Hay dos chats. Eso es como lo que hace la minera para no pagar impuestos, ¿cierto? No, eso es... A ver, es que no sé qué... Francisca, ¿puedes entregar más información de eso? Creo que muchas mineras en este como forma como de evadir impuestos metían muchos gastos ficticios o no sé, por ejemplo, estudios de ingeniería que en verdad no se hacían para no pagar impuestos. Ya. Que le llevaron un poco trucho, pero... Ojo, esto no es, este mecanismo no es para evadir impuestos, es para disminuir impuestos, ¿ya? Evadir impuestos es algo ilegal. Esto que se hace en el flujo de caja es algo legal que el Servicio de Impuestos Internos promueve para que las empresas tengan un mayor flujo de caja principalmente al comienzo, ¿ya? La evasión de impuestos no tiene nada que ver con el flujo de caja y eso es ilegal, no lo hagan y es malo. ¿Ya? Pero lo que... No era evasión, no era que no era, o sea, bueno, sí, en teoría sí es evasión, pero eran gastos que en teoría no eran como la realidad y por eso como que supuestamente durante muchos años como que en verdad estaban a pérdida, pero no era así. Ya, eso igual puede estar relacionado un poco con esto. Piensen en algo. Piensen que tenemos muchos costos que las empresas quizás no son reales, pero tratan de ponerlo en el flujo de caja para disminuir los impuestos. Dentro de todo puede ser real, pero hay que tener la diferencia entre disminución de impuestos, que es lo que les estoy mostrando ahora, con respecto a la evasión de impuestos, que es algo completamente diferente a lo que estamos viendo y no lo vamos a ver en este curso. ¿Ya? Hay muchos chats. Si quieren hablamos, chicos, para que sea más interesante. Ok. ¿Ya? ¿Dudas? Si no, sigo. Ya. Y igual que la parte de la depreciación, la pérdida de la adquisición anterior no es plata real, no es plata que nos quiten, por así decirlo. Entonces se devuelve también después de la utilidad después de impuestos. ¿Ok? Es plata contable. Luego viene la ganancia de pérdida de capital, que principalmente lo que nos entrega es un efecto tributario relacionado con la recuperación de dinero o la pérdida de dinero con la venta de mis activos fijos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es principalmente que cuando nosotros al final del periodo vemos que podemos vender unos activos fijos que no se depreció completamente, podemos ganar plata, ¿ya? Porque se vendió a un precio mejor del valor contable, ¿ok?
En cambio, si fuera al revés, si ya ha pasado mucho tiempo, esa no va a ser ganancia, va a ser pérdida. ¿Ya? Entonces la ganancia o pérdida se dará según el signo que tengamos en una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Esta es la ecuación, ¿ya? La ganancia o pérdida de capital está relacionada con el valor mercado, BM, y el valor libro, ¿ya? El valor libro se define como valor de adquisición del activo menos depreciación acumulada. ¿Ok? La depreciación acumulada es lo que conversamos delante, y el valor de adquisición del activo es cuánto me costó mi auto, mi máquina, mi teléfono, ¿ya? Es el costo. ¿Ok? Entonces, si es que mi valor de mercado en ese periodo, el periodo que estemos realizando el flujo, es mayor que mi valor libro, tengo una ganancia de capital de esa diferencia. Si es menor, es una pérdida. ¿Ok? No se mareen, sé que es medio enredado todavía, después no vamos a ver el número, pero es para que tengan más o menos clara o más o menos una imagen de la fórmula. ¿Ok? Y luego el flujo de caja de capitales, que es la parte inferior del flujo de caja, tiene relación con las siguientes variables, ¿ya? Primero, obviamente necesitamos una inversión de capital en nuestro proyecto. Puede ser inversión de capital propio de la empresa, precisamente de los inversionistas, de los dueños de la empresa, y eso depende mucho de relación con el préstamo. Ya cuando no tenemos capital propio, tenemos que ir a un préstamo. ¿Ok? El valor residual de un activo tiene relación directa con lo mismo que tiene relación con la ganancia de capital. De hecho, cuando nosotros ha pasado un horizonte de tiempo no muy alto, y por tanto nuestro activo no se ha depreciado, tenemos un valor residual mejor. ¿Ya? Entonces, mientras más tiempo, nuestro valor residual es menor. ¿Ok? Insisto, sé que quizás lo estoy explicando muy rápido, pero es para hacer un resumen rápido. ¿Alguien tiene dudas? Si todo esto se pone en los impuestos, No. Ah, ya. Esto Mira. es como para nosotros, ¿Cómo para nosotros? o sea, para la empresa. No sé si... Prefiero responderte de otra forma, porque no sé si entiendo tu pregunta. Los impuestos van acá, van en la parte superior del flujo. Aquí hay impuestos, ¿ya? En la parte inferior no hay impuestos. Si se dan cuenta, aquí no hay ninguna parte de impuestos. ¿Ya? Los impuestos están relacionados precisamente con el flujo de caja operacional. En el flujo de caja de capitales no hay nada que ver, no tiene nada que ver los impuestos. ¿Ya? Ok. ¿Ok? ¿Sí? Tengo una duda. Dale. Yo estaba acá. Aquí todavía estamos hablando siempre de años como el final. Entonces, cuando hacemos una inversión, estamos hablando del final del año cero. Entonces, estoy pensando que no tengo ningún ingreso, no tengo nada. Sí, pues claro. El año cero es como el momento en que tú inviertes, en el que tú consigues el préstamo, etc. Por eso es un año cero, un año no de 365 días, ¿ok? Sino que es como Ya, un instante de tiempo. es como que tengo la inversión que gasto, pero también tengo la entrada de los créditos, todo ese tipo de cosas. Exacto, tal cual. Tal cual. ¿Ya? Ah, y otra cosa, esto puede ser anual, puede ser mensual, hay diferentes, bueno, anual a mensual, es raro que sea otro periodo, es anual a mensual, o mensual, ¿ya? Ok, eso es importante. Luego, el capital de trabajo, lo que nos permite analizar es principalmente nos entrega un dinero que nos permite cumplir con nuestras obligaciones mensuales, anuales, etc. ¿Ya? Que es diferente a la inversión porque esto precisamente tiene relación con la operación del proyecto. Imagínense lo siguiente, imagínense que hay empresas que les pagan a 30 días, ¿ya? Entonces, para solventar sus próximos periodos de operación, tienen que tener un dinero suficiente para poder solventarlo, ¿ok? Y eso se hace con el capital de trabajo. Este dinero es como que sin él podríamos tener problemas en el futuro, ¿ok? Algo importante es que nosotros tenemos un capital de trabajo que puede ser en año 1, en año 0, en año 1 o en un solo periodo, pero al final del proyecto se recupera un porcentaje. Casi nunca es el 100%, hay veces que sí, y depende de lo que diga el ejercicio. ¿Ok? Entonces al final del periodo vamos a tener una recuperación del capital de trabajo asociado a un porcentaje del proyecto. ¿Ok? Por último, que son las partes más sencillas, cuando nosotros pedimos un préstamo va en la parte inferior del flujo de caja, o sea, acá, y es un signo positivo, porque el banco nos presta plata, o el banco, o el inversionista, etc. Alguien nos presta plata que ganamos. En cambio, la inversión fija, si se dan cuenta, tiene signo negativo, porque es plata que entregamos. ¿Ok? Y por último, la amortización de la deuda tiene relación directa con la tabla de pagos. Entonces, cuando nosotros hagamos una tabla de pago, vamos a poder, como les dije antes, tener intereses, cuota, amortización, y el préstamo total, ¿ok? Que es lo que hemos hecho se ha hecho en las otras auxiliares. Entonces, con todo esto, les muestro cuál es el flujo de caja. Si se dan cuenta, es un Excel. Antes, en antaño, hace un año, cuando existía Chile todavía, esto se hacía a mano, ¿ya? Era pajero, así que sean felices porque ya no es a mano, es con un Excel. Ojalá que les guste más Excel que hacerlo a mano.
Entonces lo que vamos a hacer hoy día, como uno aprende haciendo, vamos a hacer un flujo de caja paso a paso. ¿Ok? ¿Dudas Disculpa, antes de tengo una empezar? duda. Dime. Una duda rápida. Cuando hablan de amortización de deuda, en realidad están hablando de pagar la cuota completa, no solo la amortización. No, pues, no, pues. Recuerda que cuota es igual a amortización más intereses. ¿Ya? Entonces, Claro, cuando tú pagas una cuota, tiene relación con esas dos variables. La amortización es lo que disminuye el préstamo. Es lo único que te disminuye el préstamo. ¿Ok? Cuando hagamos la tabla de pago ahora, conversamos de eso de nuevo. ¿Te parece? ya, sí, porque me suena como que no estoy pagando el interés o no estoy considerando. Ya. Sí, con eso te va a quedar súper claro. Así que no te preocupes. Ya. Ya pues, chiques, entonces, ya que hicimos el resumen, que ojalá les haya servido, espero no haberlos mareado más de lo que podrían haber estado, vamos a hablar sobre nuestro súper ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer, obviamente? Vamos a hacer un flujo de caja, aquí está formado, listo para llegar a armarlo. Esto en general, esto se lo voy a mandar, así que cuando tengas que hacer un flujo de caja pueden empezar con este, no hay ningún problema, ¿ok? Sé que hay personas que no han leído el enunciado, así que obviamente traté de ponerlo acá de una forma interactiva, o sea, interactiva conmigo mismo, pero para que lo tengan acá disponible, ¿ok? Hay un chat, o sea, un comentario. ¿Cristian? Nico, una consulta. Te quería preguntar si es que las pymes, ellas como que pueden optar por créditos con tasas más bajas que como los créditos normales, como para que se incentive que entren con proyectos, Sí, o no tienen como ese beneficio. sí. Los bancos en general, bueno, hay varias formas de trabajar lo de las pymes. Yo conozco dos al menos, quizás hay más que no voy a mencionar ahora porque no las tengo claras. Hay varios bancos que ofrecen préstamos más baratos para las pymes, ya con tasas de interés más bajas, porque saben que en el mediano plazo su proyecto puede rentabilizar, lo cual para el banco es muy bueno tener una empresa que tenga una buena rentabilidad. Ya, eso de la mirada de inversionista. Por otro lado, hay temas estatales como la Corfo, la Corfo u otras entidades que entregan dineros para los propios bancos para que ellos también disminuyan la tasa de interés. ¿Ya? Entonces sí, hay préstamos más baratos. No sé cuánto disminuye la tasa de interés, no sé cuáles son las condiciones, pero sí o sí hay préstamos más baratos para incentivar a los emprendedores. Creo que el Banco Estado ha tenido un poder súper importante al respecto, incentivando a estas pymes. ¿Ya? Creo que el banco es uno de los principales impulsores de emprendedores a nivel nacional. Espero haber respondido a tu duda. Ya, buena, gracias. Sí. De nada, ¿ya? Chiques, necesito que todos y todas tengan su enunciado a mano, ojalá en el teléfono o cualquier lugar que les acomode para que vayamos conversando punto a punto, ¿ya? Aquí igual yo lo escribí, pero es bueno tener la mano para que entiendan cómo es un flujo de caja. Si se dan cuenta, el enunciado de la P1 es enorme, muy largo, pero tiene los ordenados punto a punto, que es lo que tienen que poner. ¿Ya? No siempre es así. Hay veces que le entregan párrafos y ustedes tienen que saber qué sacar de cada párrafo. Pero pedagógicamente es bueno que le enseñe cómo se hace punto a punto. ¿Ya? Entonces, hay un chat. Me muero. Ánimo. Así es lamentablemente el curso. Pero les sirve este curso a muchos chicas. Conozco gente de eléctrica que está en sexto año y que ha tenido que hacer flujo de caja como por 3 años. Así que les aconsejo que pongan atención. ¿Ya? Partamos entonces. Primero, como siempre, tenemos que definir el horizonte temporal de nuestro flujo de caja. ¿Ya? En el punto D, que es enorme, en la penúltima línea sale literalmente lo siguiente. Sale literalmente, son solo 6 años y este es el horizonte temporal de evaluación del proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Es que nuestro flujo de caja va a ser a 6 años. Del 1 al 6. Les recuerdo que el año 0 no es un año real, por eso es del 1 al 6. ¿Ok? Así que en este caso fue sencillo definir cuál fue el horizonte temporal y son 6 años. ¿Dudas? Ya, no hay dudas. Entonces vamos con el punto 2. El punto 2 nos dice que en el punto A, el estudio de viabilidad de la creación de la nueva empresa tiene un costo de 3.000, digamos, pesos, 3 millones de pesos. ¿Ya? ¿Qué pasa con este costo? ¿A dónde va? Es un costo hundido. ¿Qué significa que sea un costo hundido? Que no se considera para un flujo, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Porque ya lo pagué. Da lo mismo si hago el proyecto o no, ya lo pagué. Entonces no es necesario ponderarlo. Exacto. En otras palabras, es por eso y también porque, si se dan cuenta, un estudio de viabilidad o un estudio de cualquier cosa no afecta de ninguna manera a nuestros ingresos. No es que por hacer el estudio directamente vamos a generar más ingresos, sino que es un estudio que nos entrega información. ¿Ok? Y con esa información quizás podemos hacer algo más para generar ingresos. Pero no por invertir 3 millones voy a ganar plata y por invertir 8 millones, por ejemplo, voy a ganar más plata. No es así.
¿Ya? Entonces esto se define, en general todos los estudios son costos hundidos, porque son para estudiar el terreno, estudiar el lugar, estudiar el mercado, etc. ¿Ok? Es igual como que va en el año -1, ¿o no? No en el año 0. Claro, Como que es previo al exacto. año de inversión. Tal Ya. cual, tal cual. Buena referencia. ¿Ok? ¿Dudas con el costo unidad y con todos los estudios en general? Puede que haya algún estudio que vaya a algún costo, pero son muy pocos. Es que no tiene como un significado poner un estudio como costo. ¿Ok? Eso. Entonces luego vamos al punto 3. Si tienen todo, me paran. El punto 3 dice que en el punto B de nuestro enunciado, la estrategia comercial considera un precio de introducción del producto de 100 los primeros 3 años y de 110 a partir del cuarto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos entrega esto? Nos define cuáles son los precios de mi producto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Ponemos los precios, ¿cierto? Lo ponemos en nuestro flujo de caja. Yo siempre hago arriba un resumen de mis precios y de mi demanda para definir yo después los costos variables, costos fijos, los ingresos. ¿Ok? Entonces, nos dice que considera un precio de introducción del producto de 100 los 3 años primeros y luego 110 los próximos 3. Entonces son 100. Y aquí está la zona de precio, por eso lo estoy poniendo acá, ¿cierto? 100, 100. Y a los siguientes 10 años son Una duda. 110. Dime. Esos precios son como los precios de los productos, ¿cierto? Exacto, eso es lo que me está Ah, ya. diciendo. Que yo, si hago mi proyecto, voy a conseguir que se venda los primeros 3 años a 100 y los próximos 3 a 110. Ya, perfecto. ¿Vale? Ya, entonces ahí tenemos Una listo. consulta. Dígame. ¿Qué es ese punto 1, 2, 3, esta numeración? Como... Nada, traté de hacer ordenado, quizás lo desordené más. Solamente quise agregar para guiarme yo, cuál es el 4, el 5, o para mencionarles como cuando hablamos del punto 7, hablamos de tal cosa, así. ¿Ya? Ah, ya. Pero no significa nada en particular. Disculpe, ¿ya? Sorry si alguien se confundió. Quise hacerlo mejor. Otra pregunta, chicas, tengo una consulta. Cuando yo voy cambiando de pestañas, ¿se pega? ¿Se va pegando o no? ¿Se ve bien? No, sé bien. Ya, Se ve bacán. No pega nada. Entonces, sigo, ¿ya? Y disculpa al amigo que lo confundí, te juro que fue sin querer. Ya, en el punto C de nuestro enunciado, que igual es largo, dice lo siguiente. La proyección de la cantidad demandada supone vender 1000 unidades el primer año, las que aumentan en un 20% el segundo año, en un 5% el tercero, y crecen en adelante en forma vegetativa, en el equivalente al crecimiento de la población, que se estima en un 2%. ¿Qué me está diciendo esto en pocas palabras? ¿Qué dato me entrega? La cantidad de producto. Exacto, ¿cierto? La A vender. demanda de mi producto. Es una proyección de mi producto, de mi demanda de producto, ¿ok? Entonces, vamos rellenando dato a dato. Primero dice que vende 1000 unidades el primer año, ¿cierto? Y las comentan en un 20% el segundo y en un 5% el tercero. ¿Ya? Entonces, el primer año son 1000. El segundo año son lo que teníamos antes por el 20, más el 20%, que es 1,2. ¿Cierto? ¿Alguien no entiende eso? ¿No? Y luego, para los siguientes años, son 5% en el tercero y después, de forma vegetativa, el equivalente al crecimiento de la población, que es un 2%. Por forma vegetativa quiere decir que crece constantemente de esa forma, ¿ya? En un 2%. ¿Ok? Entonces el siguiente aumenta en un 5%, 0,05. Los mismos por 1,02. Y supongo que aquí puedo tirarlo hacia la derecha. Sí, ¿cierto? Entonces después, este es el año 1, que tenemos 1000, el segundo año aumenta el 20%, el tercero aumenta un 5% el anterior, un 2% el anterior, un 2 y un 2. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la demanda definida. ¿Dudas? Ok, entonces vamos con el punto E. Aún no me meto el flujo de caja, porque no tenemos la suficiente información. El costo variable unitario es de 30 y los costos fijos anuales son de 20.000. Eso está en el punto E de nuestro enunciado. ¿Ok? Entonces, aquí es directo, ¿cuáles son los costos variables? 30 y 20.000 anuales. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, ahora sí ya puedo empezar a llenar nuestro flujo de caja. ¿Cuántos son los ingresos por venta del año 1? Demanda por precio. Exacto, ¿cierto? P por Q. Y no solo de año 1, de hecho es para todos los años, así que podemos hacerlo sencillito gracias a Excel, amado Excel. Y tenemos al tiro los ingresos de todos los años. ¿Cuántos son los costos variables? 30, ¿cierto? 30 por
Ya, ¿cierto? Entonces son, ojo que aquí, ojo con los signos. Vamos con menos 30 por la demanda, por los costos, por el Q. Y los costos fijos son siempre 20.000. Eso sale en el enunciado, ¿cierto? Le damos de nuevo el enunciado por si alguien no lo vio. El punto de ello dice que el costo del unitario es de 30 y los costos fijos anuales son de 20.000. ¿Ok? Así que vamos bien. 30 por la cantidad y 20.000 constantes. Entonces lo tiramos a la derecha y tenemos al tiro nuestra primera parte. ¿Ok? ¿Dudas con lo que hice? P por Q clásico de toda la vida. El costo fijo como que bajó en la tabla. Muy bien, no sé por qué. Vamos a la antigua, control C, control V. Listo. Gracias por el aviso. Dale. Luego, siguiente punto. Punto 6. No digo los números mejor, ¿ya? Punto D. El punto D de nuestro enunciado nos dice que las inversiones en activos fijos corresponden a 80.000 en terrenos, 200.000 en construcciones, que se deprecian contablemente en 40 años, y 100.000 en maquinarias, que se deprecian contablemente en 10 años, aunque estas últimas tienen una vida útil real o económica de solo 6 años. ¿Ya? Además, en el apartado G nos dice que el método de depreciación es lineal, o sea que es el que vimos en el resumen, ¿ya? Que era costo del activo fijo partido en vida útil. ¿Ok? Con toda esta información, ¿qué es lo que vamos a analizar? La inversión total y las depreciaciones. Exacto, muy bien, ¿cierto? Ya, entonces vamos por parte. ¿Cuánto es la inversión total? Veámoslo. Nos dice que son 80.000 más 200.000 más 100.000, o sea, son 100 más 200, 380.000. Entonces son menos 380.000. Si voy muy rápido o muy lento me dicen, ¿ya? Y además nos dicen la depreciación, ¿cierto? Con la depreciación podemos llenar la siguiente información, toda esta celda, que sabemos que es anual y por tanto es para todos los años lo mismo, son, primero, esto pregunta por una décima, y no me han dicho los nombres de las personas que han participado, espero que me digan los nombres desde ahora, ¿ya? ¿Cuánto es la depreciación del terreno? Un 0. 0. O sea, ¿Por qué? explicó que al final como que un terreno no tenía como una depreciación como real porque siempre se pueden como ocupar en distintas cosas, creo. Por Exacto. algo. ¿Cuál es tu nombre? Mariane Mariane. ¿Y apellido? Heberlein. Ya, voy a intentar escribirlo, ¿ya? Exacto, es lo que dice la compañera, y además analícenlo de otra forma matemática. Analícenlo, si nos acordamos, la depreciación lineal es costo del equipo o del activo partido en vida útil. ¿Y cuánto es la vida útil de un terreno? Infinita. Infinito, ¿cierto? Entonces la depreciación es el costo partido en infinito y eso es 0. Así que si lo veo matemáticamente también tiene razón con lo que estamos conversando, ¿ok? Entonces, en conclusión, los terrenos no se deprecian, su depreciación es 0. El que llega a depreciar un terreno en una prueba no tiene un 1, pero le va a ir mal. ¿Ya? También los terrenos suben de precio. Exacto, se aprecian más no que se deprecian. puede depreciar. Exacto, o sea, técnicamente igual podemos pensar en terrenos que se pueden llegar a depreciar de alguna forma, pero no sé si en 0. O sea, depreciar como valor, no sé, de compra, por así decirlo. No sé si, bueno, voy a inventar algo. Pensamos en un lugar que vamos a un tal lugar que hay una empresa que deja la embarrada en todos lados, como químicos. Ese terreno quizás vale menos en plata, ¿ya? Pero el terreno físico no se ha depreciado. ¿Se entendió? Sí. Ya, eso. Eso entonces, ¿ya? Entonces, como vemos acá, tenemos que los terrenos no se deprecian, pero sí tenemos depreciación de las construcciones en 40 años, o sea que estos 40.000, estos 200.000 se deprecian en 40 años, y estos 100.000 se deprecian en 10 años, ¿ok? Entonces, hagámoslo, ¿cierto? Sabemos que la depreciación es con signo negativo, así que vamos con los 200.000 que me dijeron, partido en la vida útil, ¿cierto? Que si no me equivoco son 40, menos los otros 100.000 que se deprecian en la vida útil, que si no me equivoco son 10. ¿Ya? Entonces, y esto es para todos los años. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Buenísimo. Ahora vamos con el punto 7. Punto 7. Al final de la vida útil del proyecto, el activo fijo se podrá liquidar en un 50% del valor de su costo de adquisición. ¿Ya? ¿A qué le encuentra sentido esto? ¿A qué suena? Liquidar significa que se pueda vender en un 50% del activo del costo de adquisición. A recuperar la depreciación después de
como aplicarle los impuestos y todo eso. No, no. Lo que quiere es... ¿Valor residual o no? Exacto, el valor residual, ¿cierto? Que es el valor al cual en el final del periodo, que en este caso lo dice acá al final de la vida útil del proyecto, que son 6 años, yo voy a poder vender mis activos. ¿Ok? Y eso en el flujo de caja, ¿dónde va? En nuestro flujo de caja de capitales, que se llama valor residual, y es solamente en el último año. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, yo, según lo que me dice el enunciado, si lo leemos de nuevo, al final de la vida útil del proyecto, el activo fijo se podrá liquidar en un 50% del valor de su costo de adquisición. O sea que si yo pagué 380.000 pesos al principio, al final, en el año 6, voy a recuperar el 50%, o sea, 190.000 pesos. ¿Ok? Otra forma de verlo es recuperando el valor total por el 50%. Y es negativo porque lo recupero. Ya no es plata que yo vaya a perder, es plata que recupero. ¿Dudas? Oye, disculpa, yo tengo Dime. dudas con el punto anterior. Dígame. No me queda claro bien la diferencia del valor real, el punto 6, del valor real de los activos con cómo se relaciona eso con cómo se deprecian. Ah, ya. Esto, de hecho, el valor real, técnicamente es lo que estábamos conversando recién del ejemplo que te di del lugar que tiene una planta química al lado. ¿Ya? Y si tú lo consideras, el Servicio de Impuestos Internos define situaciones contables, ¿ya? O sea, vidas útiles contables, que están definidas según el fabricante. Pero la vida útil de un terreno, por ejemplo, o de una máquina, por ejemplo, tú te compras un auto, ¿ya? Tu auto tiene una vida útil contable de 10 años, pero tú puedes seguir usándolo como por 20 años más, ¿no? O menos. Quizás como que técnicamente puede ser que tu auto dure menos. Entonces hay una diferencia entre vida útil contable, que está definida por el Servicio de Impuestos Internos, y una vida útil real, que es cuánto tiempo puede usarlo. Ya entiendo, bacán. Pero ¿Vale? entonces, pensando como muy inocentemente, ¿no convendría en un flujo de caja considerar el valor real al que me puso Servicio de Impuesto Interno? No, es que eso primero creo que es ilegal, porque la vida útil es contable y está definido por ellos, como que no puede uno inventar una vida útil, así que no, de hecho no puede hacerlo. Técnicamente no puedes. ¿Ya? Ya, entiendo. Gracias. De nada. Ya, entonces, como les dije, aquí calculamos recién el valor residual de nuestro proyecto, que está definido por el enunciado. ¿Ok? Luego, en el punto 8, que está dado por el punto H de nuestro enunciado, dice, la inversión en el capital de trabajo equivale a un 25% de las nuevas ventas, recuperándose el 80% del capital de trabajo total al liquidar el proyecto en el año 6. Voy a leerlo de nuevo. La inversión en capital de trabajo equivale a un 25% de las nuevas ventas. Ok, información de cuánto tengo que pagar yo por capital de trabajo. Luego me dicen que se recupera el 80% de este capital al liquidar el proyecto en los 6 años. ¿Ok? Entonces aquí pasa lo que les dije antes, que no se recupera el 100% como les dije en el resumen, sino que se recupera un 80%. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar. Me Diga. queda una duda con eso. ¿Ese 80% como adicional se suma al valor residual o ya está como incluido en el valor residual que nos daban antes? No, pues este es un valor completamente diferente. El valor ya. residual tiene que ver con los activos, y aquí esto tiene que ver con el capital de trabajo. Ah, ya, perfecto. Técnicamente igual se suma, pero no se suma a la misma celda, se suma a la celda de abajo. Ya, perfecto. ¿Ya? Yo tengo una duda de cómo es que yo recupero plata del capital de trabajo, porque yo tengo entendido que, claro, es la plata que yo tengo que tener, por ejemplo, que tengo que poner para poder funcionar ese año. ¿Cómo es que yo recupero eso al final si no es vendiendo, si no es con los valores residuales? Piensa en lo siguiente, piensa en que el capital de trabajo también sirve para ver proyectos en que tenemos una diferencia entre que me entrega el dinero por lo que yo pagué, o la gente que no paga el contado y la gente paga en un mes después. Si la gente me paga en un mes después, la plata que yo puse como capital de trabajo la recupero, porque me lo pagaron. ¿Cachai? Entonces hay plata que yo termino recuperando porque no la gasté más que nada, no es que la recupere, no la gasté. Ya. ¿Cachai? Ya. Y por eso hay plata que no recuperamos, porque tenemos que usarla en urgencia, en otras cosas. Pero hay mucha plata que sí recuperamos. ¿Vale? Ya, vale. Ya, entonces, leámoslo de nuevo. La inversión en capital de trabajo equivale a un 25% de las nuevas ventas. Ya. ¿Qué entienden ustedes por nuevas ventas? Esta es la parte difícil de la pregunta, de hecho.
como el delta entre la cantidad de productos que vamos a vender de un año y el otro. Exacto. Bien, no sé dónde sacaste eso, pero exactamente es eso. Felicitaciones. ¿Ya? De hecho, dime tu nombre. Ya te la jugaste. Tomás Cortés. Ya, espero que no lo haya visto en ningún lado, pero... Ya, Tomás Cortés tiene razón, porque es el delta. Ya, es el delta de los 2 años siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Mentira, no son los 2 años siguientes, son el año siguiente. ¿Ya? O sea, son el año 1 menos el año 0. Y como es negativo, ponemos el signo negativo, entonces son esto menos el año anterior, que esas son las nuevas ventas, por el 25%, porque solamente vale el 25% de las nuevas ventas. ¿Ok? Para el año siguiente es lo mismo, que si se dan cuenta es 120.000 menos 100.000 por el 25% de eso, que son las nuevas ventas. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, podemos hacer exactamente lo mismo para todos los años. ¿Ya? Entonces, lo complicado del enunciado era entender que eran las nuevas ventas, que nuestro amigo Tomás lo entendió al tiro, así que lo logramos descubrir. Pregunta por una décima, ¿por qué aquí no va? ¿Con qué comparar al año siguiente? ¿Cómo, perdón? Como que ahí se acaba tu proyecto, como que no tenía un año siguiente para el que seguir vendiendo. Exacto, tal cual. Es eso y... bueno, es eso. Es eso, como que no tenemos que invertir en un próximo año porque no vamos a tener un próximo año. La idea, de hecho, es liquidar todos nuestros activos para poder recuperar plata. Por eso recuperamos estos 190.000. ¿Ok? ¿Cuál era tu nombre, amiga? La del apellido raro. Ah, la misma. Ah, ya. Ya, ok. Y además nos dicen en el enunciado que recuperamos el 80% cuando se liquide el proyecto, a los 6 años. O sea, acá tenemos una celda particular para recuperar el 80% del total. ¿Esto cómo se hace? Se hace como la suma de todos los anteriores, más suma de todos los anteriores, por 80%, ¿cierto? Pero ojo, no es negativo, es positivo. Perdón, sí, es positivo. Así que se le cambia el signo a la suma anterior porque todos son negativos. ¿Ok? Eso es una cosa, falta algo más. Nosotros recuperamos plata, pero hay plata que nosotros perdemos. Y esa plata nosotros podemos presentarla al servicio de impuestos internos para disminuir nuestros impuestos. Esto es legal. Ojo con eso, no estoy inventando nada que sea ilegal. ¿Cómo se hace esto? Se agrega en pérdida por venta de capital de trabajo, que es cuánta plata no recuperé. ¿Ya? Entonces, si yo recupero el 80% de acá, lo que no recupero es el 20%. Y eso equivale a más suma de todo esto por 20%. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo que yo recupero plata, ¿ya? Pero en mi capital de trabajo yo hay plata que sí gasté. Esa plata yo tengo que declararla en algún lado, y en este caso hay que hacerlo antes de los impuestos para poder yo disminuir los impuestos que tengo que pagar al Estado. ¿Ok? Y si se dan cuenta, esta plata no es plata real, es plata contable, y por tanto, como es plata contable, tenemos que devolverlo después de los impuestos. Es solamente para disminuir nuestros impuestos legalmente. ¿Ok? Entonces, la plata que yo no recupere, tengo que declararla antes de impuestos y después recuperarla. O sea, tengo que ponerle el signo contrario aquí. ¿Ok? Dudas. Esta quizás les puede haber variado un poco más, así que lo puedo explicar de nuevo. Sí, ¿lo puedes explicar de nuevo, por favor? Ya, ¿hasta dónde llegaste? Llegamos acá, ¿cierto? Al 80%. Igual me perdí en esa parte, así que si puedes partir de ahí, sería bacán. Voy de nuevo. Hola chicos, soy Nicolás. Lo que tenemos entonces, tenemos una inversión de capital de trabajo del 25% de las nuevas ventas. ¿Entendieron lo de las nuevas ventas? Ya, igual lo voy a explicar. Ya, ok, pero lo voy a explicar rapidito. Es las ventas del año 1 menos la del año 0, por el 25%. Estas son nuevas ventas, y eso para todos los años. ¿Ok? Y además nos dicen del enunciado que es, al final del periodo se recuperan 80% del capital de trabajo. ¿Ok? Como se recupera el 80%, quiere decir que de todo lo que gasté en estos periodos, solamente recupero el 80%. ¿Cómo lo hago? Como la suma de todos los periodos por 80%, ¿cierto? Y como tiene que ser positivo, le cambio el signo. ¿Ok? Pero hay algo importante, como no recupero el 20%, ese 20% yo tengo que declararlo en algún lado. ¿Dónde lo declaro? Lo declaro antes de impuestos. ¿Por qué? Porque así pago menos impuestos legalmente. Ya, no estoy evadiendo, estoy disminuyendo los impuestos. ¿Ok?
Eso. ¿Y eso se declara como al último año? O sea, porque cuando uno hace la declaración de impuestos es como todos los años, pero en ese caso particular como que lo agrego al último año. Sí, ¿O qué? porque tú en el último periodo, bueno, eso igual en las empresas realmente no pasa así, chiques. Esto es algo teórico, ¿ok? Lo que estamos diciendo es que solamente en el último año se recupera la capital de trabajo. Entonces, como es en el último año, Del 4 al 6. ¿Cómo, perdón? Ya. Ya, o sea, como decían denunciado que era esa recuperación al final Sí, po, de exacto. este tiempo. Ya, súper. Exacto, y como es en el último Gracias. año, recuperamos en el último año y pagamos en el último año, ¿ok? Y como les dije, el último que les dije era que, antes de seguir con la duda, era que esta plata no es real, no es plata que yo voy a pagar realmente al Estado, ¿ok? Es plata contable, y como es contable, se devuelve. Lo mismo que pasa con la depreciación, ¿ok? Que también lo puedo hacer al tiro, de hecho hagámoslo al tiro. Como se devuelve, vamos a cambiar el signo, ¿cierto? Para todos. Ya, ahora sí, dudas, chicas. Sí, es que a mí me pasa que me confunde un poquitito ver como, por ejemplo, ya, eso que es contable, los 7.354 como al final del periodo, como, ¿por qué se usa el mismo valor? Como, ¿dónde se consideran como los valores presentes y futuros aquí? ¿O en verdad no se analiza? Los valores presentes y futuros se analizan de diferentes formas. Por ejemplo, una forma es analizarlo acá, ya que en el valor futuro va a ir cambiando la demanda, va a ir cambiando el precio. Y la forma más importante de analizar los valores presentes y futuros es cuando calculemos el VAN. Ah, perfecto. Ya, ahí ¿Ya? sí me queda claro. Entonces, lo que nosotros hacemos con el flujo de caja es tomar toda la información para que cuando tengamos toda la información, hacerle el VAN y calcular el VAN. Bueno, el VAN, el IVAN y todos los indicadores de rentabilidad que vamos a ver más adelante y quizás ya han visto algunos otros. El CAWE, el BAWE, etc. ¿Ya? Eso, ¿dudas sobre lo último que hice? ¿Más dudas? Para confirmar, el capital de trabajo de como periodo final nunca, o sea, nunca tiene un valor, ¿cierto? El capital de trabajo en el periodo final nunca tiene un Sí. valor. O sea, viste que dijiste como, ¿por qué en el último año no tiene nada? Porque Ah, no... sí, sí. No, claro, nunca tiene un valor. No, porque recuerda lo importante. ¿Para qué sirve el capital de trabajo? Para sustentar las operaciones del próximo periodo, o alguna de las operaciones del próximo periodo. Y como en el último año no tengo un próximo periodo, son cero. Disculpa, ¿puedes dar un ejemplo de capital de trabajo como para entender mejor el concepto? Onda, ¿en qué gasto plata para Ya. que se considere capital de trabajo? Ya, por ejemplo, el ejemplo que te di antes, yo creo que el más claro, es cuando las empresas no tienen una diferencia de tiempo en que reciben la plata que les van a pagar por no sé, pues si venden, venden camas, por ejemplo, y la empresa que le compra camas le va a pagar en un mes más o a 60 días, ellos deben seguir operando, ¿cachai? Y como deben seguir operando, deben pasar plata de alguna forma y tenerla disponible para poder gastarla. ¿Ok? De hecho, el capital de trabajo en general sirve para eso nomás. Hay otras explicaciones como de insumos básicos, de sustentos que son necesarios para la empresa, pero la clave, creo yo, tiene que ver con el tema de contaduría, que es cuánto se mueven en pagarte lo que tú estás vendiendo. ¿Te sirve? O sea, sería, entre comillas, si que yo tengo una empresa, sería plata mía que tengo que meter a la empresa para poder funcionar. Exacto. Y después cuando la empresa empieza a ganar plata, recupero mi plata. Exacto, entre tal comillas. cual. Tal cual, exactamente eso. Dígame. Una duda, pero entonces, por ejemplo, si la empresa de alguna manera recibe todo inmediato, por ejemplo, no tiene nada de venta con cuotas, todo es como pagar todo al tiro, ¿no tendría esos gastos? Exacto, de hecho, muchas empresas tienen solamente esto. Tienen solamente capital de trabajo en el primer año. Pero en este ejercicio, como tienen que ir periódicamente, se ven todos los años, con las nuevas ventas. ¿Ya? Así que sí, puede haber empresas que tengan capital de trabajo solamente en año 0, o en año 1, o en algunos periodos, no en todos. ¿Ok? Pero a nivel de flujo de caja en general pasa esto, que se hace capital de trabajo todos los años. ¿Responde tu duda? ¿Me escuchan, chicas? Sí. Ah, pensé que me había ido. Ya, pensé que se me había ido el internet. Me asusté. Ya, eso. Más dudas, antes de seguir.
Porque si no pasamos al punto 9, ya quedan 4, 5. Ya pues, entonces vamos al punto 9. Adivinen con qué vamos. Vamos con el financiamiento de la inversión, y dice que es, ya, el punto I de nuestro enunciado dice: el financiamiento de la inversión total del proyecto en el instante cero se efectuará con un 50% de capital propio y el resto con deuda. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir plata prestada. Y además, nosotros para definir cómo funciona el préstamo, tenemos que definir cómo funciona en general. ¿Ya? Y lo dice en el punto J, que es enorme. Dice: la deuda se cancelará en cuotas anuales en un plazo de 6 años, considerando el año 1 como un periodo de gracia de intereses y amortizaciones. ¿Ya? Voy a leerlo de nuevo. La deuda se cancelará en cuotas anuales en un plazo de 6 años, considerando el año 1 como un periodo de gracia de intereses y amortizaciones. ¿Qué era un periodo de gracia? ¿Por una vez? Donde no pagamos nada. Levante la manito. Y ojalá gente que no haya participado, para que se hagan décima de ellos también. Paula. Un periodo de gracia donde no pagamos ningún tipo de cuota o interés, solamente se acumula. Pero Andrés, ya, dale. No importa. No, pero dale, Pablo, explícalo de otra forma. Ah, que se me cayó el internet, pensé que por eso no me iban a escuchar. Es como un periodo que se otorga en el que uno no tiene que pagar como la cuota para financiar la deuda que se tiene. Entonces, en este caso, a veces se puede considerar como un periodo de gracia con intereses, y en este caso nos están diciendo que es uno sin intereses además. Ya, es eso, pero algo más, Paula Campos. Ojo que puede ser un periodo de gracia de, como dice acá, de amortizaciones o de intereses, ¿ya? Que en otras palabras quiere decir que no vamos a pagar ni intereses ni amortizaciones, ¿ya? Hay otros casos que son periodos de gracia de intereses, pero no de amortizaciones, o de amortizaciones, pero no de intereses, ¿ya? Así que en este caso nos toca los dos, ¿ok? Hay muchos chats. Ah, ya. Disculpa, pero como que aunque se diga como con o sin interés, igual está el precio como el valor del dinero en el tiempo, entonces como que igual hay como un costo que se paga al final por no pagar un año, o no se considera así que me dicen sin interés. Exacto, exactamente, eso lo vamos a haber dicho en el flujo de caja. Pues, no, mentira, en la tabla de pagos. ¿Ya? Así que sí, tienes toda la razón. Luego, cuando se comience a cancelar el crédito, los 2 primeros años solo se pagarán intereses y los 3 años restantes solo se cancelarán amortizaciones iguales. ¿Ya? Y la tasa de interés de la deuda es de un 12% anual. Voy a leer de nuevo lo último. Cuando se comience a cancelar el crédito, los 2 primeros años solo se pagarán intereses y los 3 años restantes se cancelarán amortizaciones iguales. Entonces esta tabla de pago va a ser de amortizaciones iguales. Recuerden que hay dos tipos. Hay de amortizaciones iguales y de cuotas iguales. Si no saben cuál es la de cuotas iguales, no se preocupen, la vamos a ver la próxima semana en este mismo canal, ¿ya? Y la tasa de interés de la deuda es de un 12% anual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una super tabla de pagos. Y aquí está, oh, mentira, buen spoiler, no quiero que vean eso. No quiero que vean números, ya. Entonces, vamos por parte. Para ver cuánto es los números, tenemos que ver cuánto es nuestro préstamo total, ¿ya? ¿Y cuánto es nuestro préstamo total acá? ¿Se lo imaginan? Paula, ¿tienes una duda? ¿O no? ¿O vea? No, mentira. ¿Cuánto es nuestro préstamo total? El 50% de la inversión total. Ya, muy bien, pero te falta algo. Supongo que inversión total tiene como capital de trabajo más inversión. Exacto, exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que solventar todo esto, ¿cierto? No podemos solventar solo esto si tenemos que además pagar esto. Es una deuda total, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a definir cuánto es el préstamo total. La inversión total dijimos que eran 380.000 y el capital de trabajo son 25.000. ¿Ok? Entonces el préstamo es la suma de estos dos por el 50%. ¿Ok? Porque el otro 50%, el enunciado, nos dice que lo tenemos nosotros. Lo cual es muy bueno, es bueno tener plata. Ojalá tengamos esa cantidad de plata. Así que solamente vamos a ir a un préstamo de 202.500 pesos. ¿Ok? Entonces, en año cero, el préstamo es de 200.500 pesos. ¿Ok? ¿Alguien se mareó con esto? ¿No? Ok. Ya, ¿cómo partimos? ¿Cómo se parten siempre estos flujos, esta tabla de pagos? Se pone el interés. El interés, ¿cierto? Y nos dicen del enunciado que son la tasa de interés de la deuda de un 12% anual. ¿Ok? Entonces, esto por 0,12. ¿Qué más nos dice el enunciado? Nos dice que el año
1 se toma un periodo de gracia de intereses y de amortizaciones. Y si nos acordamos, la cuota, que es esto, la cuota es intereses más amortizaciones. Y como el año 1 es periodo de gracia de intereses y amortizaciones, perdón, intereses y amortizaciones, mi cuota es 0 en año 1. ¿Ok? Y mi amortización también es 0. Porque no pagamos ni amortización ni intereses. ¿Ok? Y como pasa eso, ¿qué pasa con este nuevo préstamo, con el año 1 del préstamo? Va a aumentar. Aumenta, ¿cierto? Que es lo que dice la compañera, lo que dijo la compañera, que como no pagamos intereses, mi préstamo sube. Entonces, lo repito, cuando nosotros tenemos periodo de gracia de amortizaciones e intereses, nuestra cuota es 0. ¿Ok? Porque no pagamos nada. Amortización no importa que no suba, pero los intereses siempre suben, porque todos los años nos cobran intereses los bancos o los prestamistas. Y como sube y no la pagamos, aumenta nuestro préstamo, nuestro valor del préstamo. ¿Dudas? ¿Alguien quedó con dudas? Ok. Luego, cuando se comienza a cancelar el crédito, que es después del año 1, los 2 primeros años solo se pagarán intereses y los 3 años restantes se cancelarán amortizaciones iguales. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer de nuevo? Tenemos que calcular la misma fórmula, ¿cierto? Baja para la siguiente celda y tenemos los intereses del año siguiente. Y lo que nos dice el enunciado es que solamente vamos a pagar intereses, ¿ya? Entonces nuestra cuota solamente va a estar compuesta por intereses, por tanto, nuestras amortizaciones son 0 y 0 para los 2 años siguientes, ¿ya? ¿Alguien no entendió eso? Igual está acá, lo voy a hacer de nuevo. Cuando se comienza a cancelar el crédito, o sea, después del año 1, los 2 primeros años solo se pagarán intereses, ¿ya? Entonces, como solo se pagan intereses, esto no se aumenta. Y como sabemos, como si se pagan intereses, la nueva cuota va a ser la suma de intereses más amortizaciones, que es directo, y esto en verdad lo podemos correr para abajo siempre. ¿Ya? ¿Y cuánto es el préstamo de este año? Dado que sí pagamos los intereses este año. Lo mismo. Lo mismo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo de la arriba porque no aumentó ni disminuyó, porque recordemos que para que disminuya un préstamo, lo único que puede disminuirlo es la amortización. Y como no tenemos amortizaciones por estos 2 años, no disminuye el préstamo. ¿Ok? Quiero parar un poco para ver si alguien no entendió. ¿Alguien no entendió? Yo no caché porque tu cuota es eso. Ahí me perdí. Ya. Voy a hacerlo de nuevo, ¿ya? Voy a hacerlo como si no hubiésemos hecho nada. Llegamos a este año, ¿cierto? Quiero que me vaya respondiendo para que vayamos conversando. Llegamos a este año, ¿cierto? ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Luego bajamos la cuota, el interés del siguiente año, que es este valor por el 12%. Nos están diciendo que estos 2 años tenemos, solo vamos a pagar intereses. O sea que nuestra cuota solamente va a estar compuesta por lo que paguemos de intereses. Entonces, como nos dicen eso, no pagamos amortizaciones en ninguno de los 2 años. ¿Ya? Y lo único que pagamos es el valor de los intereses, que es esto más esto. Si te das cuenta, el año pasado no es lo mismo, porque aquí teníamos periodo de gracia de intereses y de amortizaciones. Aquí tenemos periodo de gracia solamente de amortizaciones. ¿Se entendió? Ya, sí, perfecto. Ya, buenísimo. Entonces, como dice el compañero, o alguien lo dijo, este es el mismo porque se pagan los intereses, y así para todo el siguiente año lo mismo, ¿cierto? Este baja, que es la suma, y este se mantiene. Ya, y luego, los últimos 3 años, dice que se cancelarán amortizaciones iguales. ¿Qué significa eso? ¿Qué me puede decir? Que el Significa que préstamo resultante... Chale. Ah. Dale, Bea, creo que está hablando tú, ¿no? Sí, que cuando es amortización constante significa que la cuota va variando y hace que disminuya el préstamo siempre en cantidades iguales. Entonces, la cuota es como lo que va a disminuir del préstamo y los intereses. Entonces, la cuota primero es más grande y después es más chica. Porque Ya, exacto. Tal cual. ¿Y cómo lo hago en el Excel? En el Excel. Si no sabes, te puedo ayudar. No te preocupes. A ver, diría que... Consejo parte ahí. Ya, y si no, dejemos que otra persona participe para que también se haga una décima, ¿ya? Bueno. ¿Sofi?
o sea, se me ocurre como dice amortizaciones iguales, sería como, como repartir lo que queda de préstamo entre esas tres como amortizaciones. Exacto, muy bien. ¿Ya? Entonces, en el Excel se hace esto como son 3 periodos, se divide en 3, y voy a fijar la celda. Oh, no sé qué hice, voy a fijar la celda. Entonces, fijo la celda. Ahí sí, ¿qué pasó? Ya, ahí sí, entonces esto se tira para abajo porque es todo el año lo mismo, ¿cierto? Entonces lo que hicimos acá fue dividir este valor, que de aquí son en amortizaciones iguales, dividido en 3, para que se repartan los 3 años siguientes. ¿Ok? Eso significa amortización iguales. Si puede ser, si fueran 4 periodos, se dividiría en 4, si fueran 5 en 5, ¿ya? Luego, ya que tenemos esto, podemos sacar, bueno, más allá de eso, podemos sacar los intereses del año siguiente, ¿cierto? Que en verdad esto lo puedo tirar para abajo siempre, siempre es así. ¿Ya? ¿Y cuánto es la cuota de este año? La suma de los dos. ¿Cierto? Entonces, bueno, de hecho siempre es así, no sé para qué lo pregunto, siempre es así. Ahora sí, ¿cuánto es esto? Esto es importante, ahora tienen que entenderlo. ¿Cuánto es el préstamo de este año? El préstamo anterior menos la amortización, más Exacto. interés. No, iba muy bien, ya. ¿Por qué más No, pues intereses? sí lo intereses, ¿o no? Sin los Solo la intereses. amortización. Sin los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses los estamos pagando, po. Ya no hay periodo de gracia de intereses. Amigo, ¿me entendiste? Estoy pensando. Ah, pero te lo puedo explicar, mira. ¿Te acuerdas que antes recién pagamos los intereses acá? Aquí ya empezamos a pagar los intereses y aquí también los empezamos a pagar, porque ya no hay periodo de gracia de intereses. Estas dos, recuerda que cuota es interés en amortizaciones. Antes teníamos periodo de gracia de intereses, por tanto no los pagamos. Luego dejamos de tener periodo de gracia de intereses y tenemos periodo de gracia de amortización. ¿Ok? Y ahora en esta parte ya no tenemos periodo de gracia de nada. Así que pagamos todo como corresponde. ¿Ya? Espero que me haya Pero entendido. entonces, Dime. ¿sería préstamo menos cuota? ¿Eso? ¿Cómo? ¿Préstamo menos qué? Es que eso estoy confundido. ¿Amortización o cuota? Ya, mira, es préstamo menos amortización. Quédense con algo. Lo único que disminuye tu préstamo es la amortización. Los intereses no afectan negativamente al préstamo. Lo único que disminuye el préstamo es la Ya. amortización. ¿Ya? Ya entiendo. Y así para todos los años. Y aquí aparece, y ahí por último, ¿qué es lo que tiene que, para que una tabla de pago esté bien hecha, tiene que pasar lo siguiente, que el último número del préstamo sea 0, así que estamos bien. Y si no es 0, es 0,0001 decimales. Nada que a veces pasa. ¿Ok? Así que aquí tenemos nuestra tabla de pago lista. ¿Dudas? Me demoraba más de lo que pensé. ¿Dudas? Ya, entonces, ¿qué hacemos con esto? Adivinen, los ponemos en nuestro flujo de caja. ¿Ya? De hecho, vamos a empezar a llenar los intereses. Aquí van los intereses que están en el préstamo. Son 24.300. Entonces, el primer año son menos 24.300. El segundo año son 27.016 por 3 años más. Por 3 años más. Y los otros años son 18.144 y 9.172. Menos 18.100. Menos 18.100. Esta es la parte fome del Excel. Y 9.072. Ya. Algo importante, chiques, que quiero que vean. Nosotros sabemos que los intereses sí los estamos pagando siempre, es plata real, ¿cierto? No es plata contable, por tanto no deberían devolverse. Pero hay algo que pasó particularmente en este ejercicio, que tenemos periodo de gracia en el año 1. Entonces no pagamos nunca estos intereses, se agregaron al préstamo. Cuando pasa eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, que en nuestro flujo de caja se devuelve, ¿ya? En este caso, en el año 1 se devuelve el interés porque no lo pagamos, ¿ya? Solamente pasa cuando tenemos periodo de gracia de intereses. Si no, no se devuelve. ¿Ok? ¿Alguien lo entendió? Y eso saldría explícito en el enunciado, ¿no? Sí, o sea, en el enunciado salía lo siguiente. Salía que en un plazo de 6 años, considerando el año 1 como un periodo de gracia de intereses, que es lo que nos provoca lo que le acabo de comentar, lo que nos genera eso. Cuando hay periodo de gracia de intereses, imagínense que el periodo de gracia hubiese sido en el año 3, aquí también tendríamos que haber devuelto los intereses. ¿Ya? ¿Se entiende? Chiques.
Sí, se Yo entiende. tengo una duda, porque tenía entendido como que los intereses servían para bajar los impuestos. Y sí, pues, sirven, pues, porque si te das Ah, cuenta, aquí cuando sumemos, agregar estos intereses, te disminuye los impuestos, pues entonces tienes que pagar menos impuestos. entonces, ¿esa devolución es como contable, onda como ficticia? Sí, pues, es contable, Ya. claro. Porque es plata que no pagamos realmente. En este caso, solo en este, ojo, solamente en el año 1. Los demás años sí pagamos todos los intereses como corresponde. ¿Ya? ¿Ok? Ya, y Sí. vamos llenando entonces, vamos avanzando un poco en el flujo. La utilidad antes de impuestos se calcula como la suma de todo lo que va antes de impuestos. Sencillo. Y eso para todos los periodos. ¿Ya? Los impuestos, bueno, aún no se lo muestro. Vamos, de hecho, avancemos acá un poquito, para que avancemos al siguiente punto. Nos falta una sola celda, que se llama pérdida o ganancia de capital, que se la mostré antes, ¿ya? Y se define como, la pérdida o ganancia de capital se define como valor de mercado menos valor libre. Y el valor libre se calcula como valor de adquisición, que es el costo de mi máquina nueva, por así decirlo, menos la depreciación acumulada. Son dos fórmulas, chiquis, que tienen que saberse. Tienen que aprendérselas para los flujos de caja. ¿Ok? Entonces vamos a resolver cuánto es la celda de pérdida o ganancia de capital, que es esta. Perdón, esta. esa. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Usando las fórmulas, ¿cierto? Primero, ¿cuánto es el valor de adquisición? Nosotros calculamos inicialmente que el valor de adquisición es todo lo que pagamos como nuestra inversión, ¿cierto? Y como nuestra inversión, vamos a ver cuánto es la inversión, son esto. Esto es lo que pagamos por activos fijos. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas con lo que estoy haciendo? Entonces son 380.000, ¿ya? Que es mi valor de adquisición de todos mis activos fijos. ¿Cuánto es la depreciación anual? Lo calculamos anteriormente, son 15.000 anuales, ¿ya? Entonces son 15.000. ¿Por qué estoy haciendo la depreciación anual? Porque necesito saber cuánto es la depreciación acumulada. Porque para mi valor libro, necesito valor de adquisición menos depreciación acumulada, ¿ya? ¿Y cuántos años han pasado? Sabemos que son 6, porque el último periodo de nuestro flujo de caja. Son 6 años, entonces en nuestros años ponemos 6. Entonces, ¿cuánto es la depreciación acumulada? Como les comenté delante, era la depreciación anual por los años que han pasado. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de adquisición, que está acá, y la depreciación acumulada. Entonces, ¿qué podemos calcular? El valor libre, ¿cierto? Valor libre es valor de adquisición menos depreciación acumulada. Listo, tenemos nuestro valor libre. ¿Dudas con lo que estoy haciendo hasta ahora? ¿Ya? Y por último, lo que tenemos que saber es cuánto es el valor de mercado de nuestros activos en el año 6, que es el último año del proyecto. Y nosotros eso ya lo calculamos, ¿cierto? Si se acuerdan, si nosotros nos vamos acá, ya lo calculamos, lo tenemos aquí. Valor de mercado en el año 6. ¿Ok? Son 190.000. Entonces vamos a préstamo. ¿Cuánto es el valor de mercado en el año 6? 190.000. Entonces, pérdida o ganancia de capital es valor de mercado menos valor libre. Entonces, valor de mercado menos valor libre. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo es que tenemos una pérdida de capital de 100.000 pesos en el año 6. ¿Y eso dónde se pone? Acá. En el año 6 se ponen los menos 100.000. Ya, espero que lo hayan entendido. Díganme si alguien no me entendió, si no lo explico de nuevo. Yo lo entendí, pero quedé con la duda que comentaron antes, como solo se calcula como para el último año. Sí, la pérdida de ganancia de capital siempre es en el último periodo. Ok. ¿Ya? Y eso, estamos con este flujo. Ahora podemos empezar a avanzar. Ah, no, mentira, faltan 2 puntos. Faltan el punto 11, que es el punto F. Dice la tasa de impuestos a la utilidad es del 20%. Bien, nos sirve. Y el punto K nos dice, bueno, evalúe la conveniencia del proyecto para los dueños de la empresa si su costo de oportunidad es similar al riesgo, es de 15% anual. ¿Qué nos está diciendo esto? Es la tasa de descuento del proyecto. ¿Ok? Entonces, nuestro BAN va a estar evaluado al 15% de descuento. Con una tasa de descuento del 15%. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los impuestos y tenemos la tasa de descuento, entonces podemos finalmente cerrar nuestro flujo de caja. ¿Cómo hacemos esto? Primero, nos dicen que aquí está el impuesto del 20%, entonces lo que tenemos que hacer es que a la utilidad antes de impuesto le calculamos el 20%. Menos 20%. Es menos porque nos quita plata, ¿cierto? Y la utilidad después de impuesto es la utilidad antes de impuestos más los impuestos. ¿Ok? Y esto para todos los años es lo mismo.
ojo acá. Si se dan cuenta que tenemos utilidad antes de impuestos negativas, ¿ya? Cuando pasaba esto, ¿qué les dije que teníamos que hacer? Que no nos cobren impuestos. Lo guardamos para otro negocio. Ah. Exacto. En este caso ponemos 0, pero si tuviéramos un año 7 acá, lo que tendríamos que hacer acá es que tendríamos que agregar una nueva celda, una nueva columna, fila, que se llame pérdida del ejercicio anterior. Ya me voy a escribirlo, pero se llama pérdida del ejercicio anterior, y en esta ponemos los menos 44.456. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener que agregar, vamos a tener impuestos mayores, o sea, más negativos. Y cuando nosotros tengamos más plata ganando en el tiempo, vamos a poder pagar esto que está con deuda. Así que funciona. No voy a explicarlo más en detalle porque vamos a ver la próxima semana, pero era para que entendieran más o menos cómo funciona. ¿Ok? Y esto lo elimino porque no va. Pero como en este caso no tenemos un periodo siguiente, solamente tenemos impuestos cero, nada más. ¿Ok? Entonces siempre que tengamos utilidades de impuestos negativas, los impuestos son cero. ¿Ok? Y tenemos un chat. Creo que faltó antes de poner la amortización. Sí, falta eso. Gracias por el... no falta eso. Y como les dije, también falta que la pérdida de ganancia de capital no es plata real, así que también se devuelve. Es plata contable, se devuelve. Y el flujo de caja operacional se calcula de la siguiente forma. Se calcula como la suma de todo lo que va con la utilidad después de impuestos. ¿Ya? Utilidad después de impuestos para abajo. Y para todos los años. ¿Ya? Quiero corroborar que los números estén bien para que no pase nada raro. Sí. Ya, muy bien, estamos bien. Entonces, ¿alguien tiene duda con la parte de arriba? Porque con esto ya tendríamos lista la parte de arriba. Si no, vamos a la parte de abajo, que en la parte de abajo ya tenemos lista estas dos, falta solamente el préstamo, que el préstamo dijimos que era de 202.500, y es positivo, porque nos pasan plata. Bueno, no sé para qué puse el más, 202.500, ¿ok? La inversión es plata que pasamos, y el préstamo es plata que nos pasa. Por eso es positivo. Y como dice el compañero, falta una amortización, que eso viene directamente de esta parte, que son 75.600 en los últimos 3 años. O sea, son menos 75.600, copiar y pegar. ¿Cierto? Porque los otros años son 0. Y el flujo de caja de capitales es la suma de todos los flujos de capitales. Acá, ¿cierto? Entonces, para la derecha. Déjenme revisar si están bien los números. Sí, vamos bien. Entonces, por último, ya que tenemos el flujo de caja operacional y el flujo de caja de capitales, calculamos el flujo de caja privado, que es flujo de caja operacional más flujo de caja de capitales. ¿Ok? Y todo para la derecha. Tenemos una tasa de descuento que nos decía el enunciado, que era de 15%, y por tanto, el VAN se calcula de la siguiente manera. Hay una fórmula que se llama BNA, que toma la tasa de descuento como variable, como input, y aquí, ojo, aquí se toman solamente los flujos distintos de año 0, ¿ya? Y luego, fuera del paréntesis, se suma el flujo en año 0. ¿Ok? Así se calcula en Excel. ¿Ok? Entonces, por tanto, bueno, aquí les dejo la fórmula anotada, nos está diciendo el número es menos 51.383. Entonces lo que nos está diciendo este proyecto es que no es rentable al 15% de descuento para 6 años. ¿Ok? Entonces todo lo que hicimos ahora nos concluye que nuestro proyecto no es rentable. Súper motivante, ¿cierto? Eso, chiquis. Terminamos el auxiliar. ¿Dudas? Más que dudas, como para que quede claro que al final si uno paga la cuota, pero lo diferenciamos entre pagar interés y amortización. Y uno va en el flujo de caja operacional y otro va en el de capitales. Pero finalmente sí estamos pagando la cuota. Exactamente. ¿Por qué se hace la distinción? Porque uno va con intereses, ¿no? Por eso. Buena pregunta, nunca me lo había cuestionado. No, me quiero pegar un carril, no te quiero mentir. Tengo que investigar sobre eso. Ya. No te quiero mentir, prefiero no decir que no sé. A mí me quedó una duda, pero no es de la materia, sino que es como del Excel. Cuando pusiste como el VAN, o sea, cuando restaste los flujos, el operacional y el privado, ¿se sumó el de como el flujo operacional total o no? Porque vi como que estaba como la celda vacía, ¿o no? ¿Esta? No, la de flujo de caja operacional, la B20. B20. Ah, sí, se sumó. Ah, no, ya. abajo, perdón. Esta lo dices tú, ¿cierto? Sí, se sumó. Sí. Pero ese es
la B20 está como vacía, entonces, está bien que esté vacía. Pero solo somos un cero. Es que el año 0 no tenemos flujo operacional, po. Porque no Ay, tenemos verdad. ingresos, no tenemos costos, no tenemos Ya, nada. ya. Sí, está bien. Ya, Ya. gracias. Voy a dejar de grabar, chicas. Que estén bien y cualquier cosa me contactan por Instagram. Ya.